Bueno, muy bien, nosotros continuamos en GIAP 2017, en esta jornada, donde ya les habíamos prometido que íbamos a tener un personaje, una persona muy destacada en nuestro medio, como lo es el periodista Gerardo Sotelo. En este caso, antes que comiencen con este tema, la tecnología en los medios de comunicación, quería comentarles a todos y darles esta grata sorpresa, que según Miguel Chagas me acaba de informar que somos tendencia en Twitter a través del hashtag GIAP 2017. Así que felicitaciones para la asociación y a todos ustedes. Bienvenido. Bien, perfecto. Y bueno, y vamos a hablar de tecnología, evidentemente, y de Twitter. Qué mejor que nombrarlo en el comienzo de esta charla, de esta conversación. Es cierto, somos tendencia en Twitter y además saludamos a las 500 personas que en estos momentos están observando este mano a mano, esta charla, a través del programa Vera de Antel. Así que, bueno, saludos para todos. Gerardo Sotelo, un periodista, reconocido periodista, un gran comunicador. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros era muy importante rescatar a un comunicador que hubiera atravesado a lo largo de todo este tiempo por varias etapas de los medios de comunicación. Así que usted no hace más que galardonar esta jornada. Gracias. Gracias por la invitación y por rescatarme. Bien. Bueno, la revolución digital genera crisis en la mayoría de los periodistas, o ha generado crisis en la mayoría de los periodistas. Con toda esta revolución digital, ¿cuál es el nuevo rol del comunicador, del periodista? Ha generado crisis en varios áreas de la producción, de la economía. En los medios de comunicación ha sido dramático, ¿no? El nuevo rol tiene mucho que ver con el viejo rol. A ver, si pensamos que vamos a tener sociedades democráticas, tenemos que pensar que va a haber un periodismo robusto. Lo que ocurre es que a veces podemos cometer el error de pensar el periodismo como un producto profesional, es decir, pensar el periodismo desde la tarea que realiza y no desde la función que cumple. Las tareas van cambiando, las funciones no tanto, porque en definitiva los seres humanos necesitamos prácticamente las mismas cosas desde que estamos sobre la Tierra. En el caso del periodismo, que como profesión es relativamente nueva, como función es tan vieja como la humanidad. Alguien tenía que ir de aldea en aldea contando información rápidamente, información relevante, información veraz. No era propiamente un periodista, pero básicamente se le pedía lo mismo que se le pidió luego a los periodistas. En el caso de la era digital, el periodista va a tener que cumplir con la misma función, no con las mismas tareas. Y la función es ni más ni menos que propiciar, que promover, en algunos casos que liderar, un foro ciudadano donde la información circule lo más libre y fluidamente posible, se contextualice en su debida referencia, adquiera sentido y finalmente cuestione y aporte elementos críticos al poder. Esa función que es inherente al periodismo permanece inalterable en la era digital. En todo caso, luego veremos cómo se expresa o en qué cambian las tareas, pero la función, como tantas otras funciones, sigue siendo una función clave en las sociedades democráticas o en aquellas que luchan por serlo, ¿no? Gerardo, y a lo largo de este tiempo, ¿te encontraste con comunicadores o con periodistas que tal vez dijeron, bueno, la tecnología me superó, yo doy un paso al costado? Porque recién lo hablamos fuera del micrófono, está bueno que la gente lo sepa. Para los comunicadores jóvenes que recién se están formando, bueno, redes sociales, Facebook, Twitter, diferentes aplicaciones, digo, no es una novedad, pero sí tal vez es una novedad y tal vez hasta una dificultad para aquel comunicador que tiene más de 40 años y que hoy se encuentra con un problema tal vez, ¿no? Sí, obviamente eso
Recuerdo hace unos años cuando cuando abrí mi cuenta de Twitter, un colega más o menos de mi edad, un poquito menor, pero de mi generación, digamos, que además tiene un puesto destacado, se lamentaba porque la gente no abandona, primero trata de resistir a la tecnología. Algunos se ven superados, otros le encuentran su nuevo espacio y la utilizan de una manera productiva. Pero él se lamentaba porque decía, pero al final de cuentas, ¿de qué sirve que yo tenga una agenda que fui creando y depurando a lo largo de varias décadas, agenda de fuentes, ¿no? De dirigentes políticos, gobernantes, empresarios, sindicalistas, etcétera? Si ahora cualquier político desde su propia cuenta en las redes sociales va a dar la información. Decía, al final cualquier estudiante de comunicación va a tener acceso a la información igual que yo. Y yo le decía, mirá, sí, es así. Ya los actores sociales, cualquier ciudadano, pero aún los actores sociales relevantes no precisan de los medios para difundir información, de los medios clásicos, tradicionales. O sea, eso es un cambio abismal. Sí. Le digo, lo que no tiene sentido es lamentarse, primero porque eso es muy positivo. La mediación, digamos, la existencia de unos medios que hacían de porteros, como se decía, o de gatekeeper, ¿no? Que eran los que abrían o cerraban la puerta a la circulación de algunas noticias, presentaba algunos problemas vinculados con la calidad de la democracia o con cuestiones filosóficas más profundas, ¿no? Eso tiende a no existir más y efectivamente cualquiera puede difundir información, le guste o no le guste a los dueños de los medios de comunicación, esté o no de acuerdo con la sensibilidad de los periodistas, ¿de acuerdo? Digo, lo que no va a poder hacer ese joven estudiante es acceder directamente a la fuente que te va a atender a ti porque te conoce después de tantos años, porque te respeta, y lo que no va a poder hacer el político es generar en el público la idea de que esa información que está dando no lo beneficia a él directamente y no está ocultando información que lo perjudique, porque el rol de él es, promocionarse a sí mismo. Es decir, en definitiva, en este flujo que genera Twitter o las redes sociales, sigue faltando, si tú no ejerces ese rol desde otro lugar, el rol del periodista, que no es solo difundir información. En todo caso, lo que estamos viendo es que cada vez menos tiene que ver con el producto, en este caso difundir información, y sí con otras tareas vinculadas a su función, que es promover la crítica, asegurar que esa información sea veraz, sea de buena calidad, digamos, que no sea parte de una campaña de propaganda, de manipulación, etcétera, ¿no? ¿Y en ese comunicador creó su cuenta de Twitter al final? Sí, creó su cuenta de Twitter, pero la utiliza con un perfil futbolero, básicamente, más que para... Sí. Claro, sí. Bien. Gerardo, ¿de qué forma afecta al trabajo del periodista el acceso público a la información? Hoy, se me viene a la mente, por ejemplo, la inmediatez. Antes tal vez conseguías una información y decías, ay, me la voy a guardar y abro el informativo del mediodía con esto que sea a las 8 de la mañana, que nadie se va a enterar. Hoy la inmediatez es brutal. Una información, por ejemplo, que dio la ministra de Industria hace un ratito aquí, Carolina Cose, sobre el cable submarino, rápidamente alguien la tuitea y algo que tal vez es la información del día gana en inmediatez. Y la población tiene el acceso a esa información. ¿Cómo afecta en el trabajo del periodista? ¿Cómo se trabaja? El acceso a la información, por lo menos a cantidades masivas de información, es probablemente el hecho más revolucionario de toda esta era. Por cuanto se solía decir, y era verdad, y lo fue durante muchos siglos, que la información era poder. De hecho, el periodismo nace como actividad profesional e independiente por la necesidad de los banqueros de Flandes y de Florencia, la necesidad de tener información lo más rápido posible en aquella época y lo más veraz posible sobre las actividades financieras y comerciales que se daban entre estas potencias del Renacimiento, ¿no? De manera que el acceso a la información siempre fue un factor de poder y el acceso a la información estuvo
restringido a las élites durante miles de años. Eso de algún modo se empezó a perforar recién con la invención de la tipografía de tipos móviles hace 5 siglos, y muchísimo más en el último siglo largo, con la alfabetización creciente y masiva en todo el mundo, ¿no? De modo que ahora, lo que ocurre ahora es que efectivamente ya ni siquiera depende de los medios la difusión de la información. Pero esto es un camino de 2 vías, sobre todo con las redes sociales. El público, no solo que tiene acceso inmediato con una conexión a Internet, con un smartphone, a cantidades inmanejables de información, sino que tiene la capacidad de expresarse por sí mismo y hacerlo en un foro público donde hay otras personas, probablemente donde hay personalidades del ámbito que le interesa, la política, el fútbol, la religión, yo qué sé, la academia. Y esto presenta algunas singularidades, ¿no? Para empezar, el acceso masivo a la información es una bendición, es decir, vivimos en una época fantástica donde esa cualidad que nos permite la tecnología tiene una potencialidad liberadora, democratizadora extraordinaria, ¿no? De manera que desde ese punto de vista me parece fantástico, lo que hace además que haya más gente con más información que eleve la calidad del debate público, potencialmente, y demande de los periodistas también un mayor rigor profesional en el manejo de la información. Obviamente es mucho más fácil ser periodista, no sé si es más fácil, quizás sea más difícil, pero por lo menos con un público que tiene menos información vos podés decir cualquier cosa, o podés intentarlo, que con un público que maneja ya algunos datos relevantes. Lo otro es que te coloca o que te obliga a desempeñar otro tipo de tareas. Para empezar, la información es enorme, pero manejar información del tipo de la que surge de la Big Data, de los bancos de datos, del acceso a la información que está en manos de las oficinas públicas, etcétera, supone desarrollar otras habilidades para las cuales no fuimos capacitados. Hace más de 10 años estuve recorriendo varios medios de comunicación de Estados Unidos, fundamentalmente medios escritos, grandes diarios de distintos estados. Y me sorprendía, entre otras cosas, que en algunas redacciones tenían equipos de investigación periodística que incluían bibliotecólogas o bibliotecólogos, en general son mujeres, ¿no? Sí, claro, una persona acostumbrada a archivar información, a clasificar información, le prestaba un gran servicio a los equipos de investigación periodística. Eso nunca llegó al Uruguay, pero de algún modo las redacciones del presente y del futuro van a tener que, además de capacitar a los profesionales en el manejo de información, de software, muchos ya lo están haciendo. De hecho, esto no es un tema para las nuevas generaciones, que ya manejan las tecnologías como algo propio del ambiente en el que se han criado, ¿no? Pero más información, en principio es una buena noticia. Lo que estamos viendo es que hay más información chatarra, más información manipulada, más información fuera de contexto, que es lo mismo que ninguna información. Para todo eso, la función del periodista tiene que adaptarse en sus prácticas y cumplir el rol que cumplió siempre, que es darle sentido a los datos, ¿no? Gerardo, esta tarde Agustín Bonino de Opción Consultores va a hablar con todos nosotros sobre la política y la tecnología en realidad y cómo se ha incorporado. Hay una nueva forma de hacer política, indudablemente. Pero me parece oportuno preguntártelo porque también está bueno. Esto de las redes sociales y esto del intercambio de información tiene un aspecto muy interesante y es el enfrentamiento que muchas veces se da entre algunas personas, que se da entre actores políticos, que se da entre comunicadores, que se da evidentemente con gente que nada tiene que ver con los medios, pero que confronta directamente con un periodista que informó tal o cual cosa y que tal vez no es de mi agrado. Entonces a través de las redes sociales puedo hasta insultar a ese periodista, y también se ha dado los insultos entre los propios actores políticos. Es como que, a ver, vos bien señalás, sí, bueno, está bárbaro esto de toda la información, pero también en alguna medida, si no existe un control regulador, también genera mucha violencia, ¿no? Y hablo de violencia en momentos en que se debate en el país sobre
la violencia que existe en la sociedad, ¿no? Sí, tiene esa potencialidad negativa, sin duda. Es un pecado que todos hemos cometido, o por lo menos que yo lo he cometido. No es una cosa de la cual me siento orgulloso, por el contrario, pero vos estás solo en tu casa o donde sea y no lo tenés al otro adelante, y eso hace que te sientas con cierto grado de invulnerabilidad. Todo eso es una fantasía, obviamente, porque además no es que estás discutiendo solo con esa persona, sino que lo estás haciendo en un marco público, mayor o menor, según sea la cantidad de gente que en ese momento recibe tus tweets o que el universo en el cual está siendo retuiteado. Eso es uno de los aspectos problemáticos que tiene. No sé si es el peor, pero es bastante molesto, porque vos después te encontrás con la persona, después te arrepentís de haberle dicho, y vos ves, como tú decís, que hay gobernantes que cometen ese error, políticos del gobierno, de la oposición, de empresarios, periodistas. Es bastante... Y después también está la información falsa. Bueno, sí, yo he intentado, no sé, curarme verruga con distintos tipos de productos que vi en internet. Está la cura para el cáncer, para los juanetes, aparecen asteroides que van a impactar contra la Tierra, no sé, cosas, hombres lagartos, no sé, hay distintos tipos de cosas, pero bueno, esa es una de las protuberancias que tiene esta era fantástica. Hay mucha gente que te dice, ¿y qué me dice de esto? Y vos mirás y dice, ¿por qué le ocultan a la gente que ya está la cura para el cáncer tomando agua con jugo de limón y hojitas de menta? Bueno, no sé, mira, acá abajo dice remediosnaturales.net. Yo qué sé, si usted cree, entonces después vos lees el artículo y no resiste la lectura, digamos, la exégesis de una persona medianamente instruida. Bueno, no, mire, acá no cita fuentes, dice, científicos de Estados Unidos llegaron a la... No dice quiénes son los científicos. Si dice, aparece un nombre, no puedes rastrearlo, no dice a qué universidad, no dice dónde publicó el paper, no se dio cuenta. Bueno, pero ojo que a veces nosotros mismos, como periodistas, caemos en el error de... Bueno, uno está más o menos entrenado a esta altura y ya vas a buscar la fuente y otro tipo de cosas. Te encontrás con escenas de represión en Caracas, que en realidad no fue en Caracas ni fue ahora, sino que fue en otro país, en otro lugar, y la gente lo retuitea creyendo que eso es así. Es un escenario bastante... Se me viene a la mente, por ejemplo, al diputado Gandini, que publicó sobre la situación de la carretera una foto que sí, no era ni siquiera del país. Claro, en ese caso uno le puede decir, bueno, usted, como es diputado de la oposición, creyó, es decir, soslayó el rigor de chequear la fuente porque creyó que de esa manera podía enrostrarle al gobierno que no... bueno, eso nos pasa a los periodistas también. A mí me ha pasado y me resultó un hecho extremadamente doloroso que duró en mi cuenta de Twitter 10 minutos y en Twitter muchos días, en el cual yo me sentí extremadamente avergonzado. También te das cuenta de la hipocresía de la gente que te reprocha que tú hayas publicado datos incompletos y perjudiciales contra una persona y que luego lo retuitea, es decir, perjudica a esa persona tratando de perjudicarte a vos. Y vos que actuaste de buena fe pero te equivocaste, en cuestión de minutos borraste ese tuit y pediste disculpas. Pero eso no es solo por un tema de rigor profesional y de mantener tu reputación como periodista. Eso es una cuestión que involucra valores éticos. Estamos viviendo la era de los imbéciles y de los canallas que se están adueñando ya no solo de las redes sociales, sino del debate público que va más allá de las redes. El pedido de disculpas del pibe Valverde a la FIFA y a través de la FIFA al mundo es un claro ejemplo de que estamos viviendo una era de imbecilización generalizada, donde la globalización termina... Bueno, la FIFA no podría pedirle a nadie que se disculpe por hacer un gesto con la cara, porque ya tendría que estar clausurada, ¿no? Sea la organización más corrupta que hay en el mundo. Pero bueno,
La contracara de las múltiples ventajas que tiene la globalización es que algunos negocios se globalizan y el precio de la globalización es generar un mensaje único que pueda calzar en todo tipo de sensibilidades y culturas y que por lo tanto no puede haber ningún gesto que vaya más allá de esa media, que por lo general es la media de un televidente, y la media de un televidente tiende a la imbecilidad. Lo digo yo como televidente, que también participo de esa... entonces un pequeño gesto de alguien que se rasga los ojos es interpretado como racismo. Pues hay que ser muy estúpido pero bueno, la comunicación uniformizada nos expone al riesgo de eliminar la polisemia, es decir, un mensaje tiende a ser interpretado de una única manera, cuando todos sabemos que hay tantas interpretaciones como personas. Entonces tú decís algo en la red, yo tuve un debate, una polémica en Twitter con una ministra, pues yo le reprochaba a una autoridad pública un contrato de una mujer, y entonces algunos me acusaban de machista. ¿Qué tiene que ver el machismo con esto? Lo dice porque es la esposa de fulano. No, mire, lo digo porque si fuera el esposo diría lo mismo. ¿Me explico? Entonces eso puede derivar en parte del público, ni que hablar si alguien lo quiere tergiversar y utilizar maliciosamente, como también vemos, ¿no? Gerardo, ¿hacia dónde vamos? Un poco de tema, pero estaba muy indignado con lo de Valverde. Está interesante, sí, capaz que hasta lo suspenden y todavía marchamos ahí. Ya estamos curados de espanto, ¿no?, con lo que pasó con Suárez. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Se me ocurre tal vez que pero ahí disculpame, es importante, pero Suárez mordió a un jugador, eso está mal, no importa si después se verá si daba para suspenderlo tanto, menos, más, es otro tema, pero lo que hizo está mal, en cualquier escenario y para cualquier comunidad en el mundo. En el caso de Valverde no. No hizo nada. No hizo nada más que apartarse de esa media pasteurizada a la que parece que la aldea global nos está llevando. Es el fin de la humanidad, digo, sin dramatizar esto, ¿no? Sí, el ser humano... Suponemos que todos se están entendiendo. En realidad lo que estamos hablando es el fin del ser humano tal como lo conocimos, ¿no? Claro, estamos hablando de Valverde, el jugador de la selección uruguaya sub-20 que festejó un gol y, bueno, hizo el gesto de chino y en realidad era un saludo para su representante que tanto lo ha bancado. Claro. Y la FIFA ha pedido que la Asociación Uruguaya de Fútbol explique bajo qué contexto el pibe hizo ese gesto. Claro. Y bueno, la AUF creo que contestó ahora, ¿no? Iba a contestar ahora. Y no tiene más remedio. En cualquier otro contexto le voy a decir, mire, yo no le voy a decir el contexto porque no se me canta decirle el contexto. Simplemente hice así porque se me antoja, soy un ciudadano libre y hago los gestos. Esto no es un gesto ofensivo para nadie, más que para una, patota de 200 millones de imbéciles que miran televisión y que creen que eso puede ser un gesto de racismo, porque para los occidentales... Los orientales tienen los ojos más rasgados, pero esto no es positivo ni negativo. Es como que los orientales nos hagan así porque para ellos tenemos los ojos más redondos. Es simplemente un rasgo. La hipótesis de que fuera un comentario sobre los coreanos, también podría ser un signo de agradecimiento a los coreanos que también nos recibieron. Pero todo esto se anula en esa sopa boba en que se termina convirtiendo en algunos mensajes globales, ¿no? Gerardo, ¿hacia dónde vamos? Se me ocurre que los periódicos tal vez hoy son los más perjudicados y si miramos en un futuro tal vez no existan de aquí a un corto plazo. ¿Los periódicos de papel? Sí. No, yo creo que van a seguir existiendo. De hecho, existe el correo postal. Yo no sé cuántas décadas que no lo uso, pero que no lo uso para mandar cartas. Recibo paquetes de cosas que compro en el exterior o si mandara paquetes lo haría. Pero, de hecho, lo que ocurrió es que nosotros mandamos mucho más, entre comillas, cartas de las que mandábamos cuando había que ponerla en un sobre papel, poner en el buzón, que primero fueron los mails y ahora son la mensajería, WhatsApp. Todo eso son, entre comillas, cartas que nunca hubiéramos mandado. Lo hacemos porque tenemos la posibilidad de estar en contacto. Los diarios de papel que conocimos ya no tienen sentido para dar noticias porque la dan en sus propios portales en tiempo real. Sí tiene sentido para un tipo de público que probablemente quiera seguir leyendo algún desarrollo un poquito más
exhaustivo, que también lo puede leer en el medio digital. Pero bueno, si existe todavía el correo postal y existen los cines y aún existe la televisión, estando Netflix, probablemente los diarios de papel sigan existiendo. Obviamente no van a cumplir el rol que ocuparon en el pasado y seguramente van a tener que reconfigurarse en cuanto a sus contenidos, a su estructura. Lo están haciendo, mejor dicho, y lo están haciendo de una manera dramática, porque como la gente ya migró al medio digital, migró como audiencia de televisión al medio digital, migró como lector al medio digital, bueno, está migrando la publicidad, porque migró la gente, migran los anunciantes. En otras partes del mundo de una manera mucho más cristalina de lo que lo está haciendo en Uruguay. Pero los diarios tienen que competir ya no solo contra los medios digitales, sino contra las cuentas en redes sociales de sus propios empleados, que también están captando parte de la torta publicitaria, que básicamente es la misma. Ahora, no tienen un futuro muy promisorio, pero a esta altura del partido no sé quién lo tiene, porque vaya uno a saber cuál será las características de la era digital dentro de 5 o 10 años. ¿Cuál es el futuro, la radio o la televisión? No, ni la radio ni la televisión. Esto es una valoración personal, pero creo que podemos compartirlo. La gente se entera, se entretiene en un lenguaje multimediático, ¿no? Escucha audios, mira videos y lee cada vez más en el ámbito digital. Por lo tanto, cualquier cosa que sea la televisión va a ir hacia ese ámbito. Ya está. Los canales que conocimos están enfrentando un escenario casi tan complejo como el de los diarios de papel, porque la gente, las generaciones más jóvenes, no nos olvidemos, tú sos más joven que yo, pero mi generación se está jubilando, ¿no? O sea, ya estamos del lado de los... Basta. Pero para pibes que ahora están en la universidad, yo tengo un hijo que está terminando secundaria, nació en el 2000, exactamente en el 2000. Ya para él la televisión es secundaria, así, lo primero es la tablet, la computadora, ¿sí? Pero básicamente porque no entiende, no acepta, no le resulta arcaico el concepto de programación lineal. Es decir, esto va ahora y si vos querés ver aquello tenés que esperar hasta las 4 de la tarde o hasta el jueves a las 4 de la tarde. Y lo único que esperan es la final de la Champions League, el siguiente partido de la selección, porque no hay más remedio que esperarlo porque no ocurrió. Pero esperar la satisfacción de una demanda hasta dentro de una semana les resulta muy chocante. Entonces quieren los contenidos en tiempo real, el concepto de programación no existe más el concepto de tanda. En tal caso habrá un público que disfrute de los informativos locales o del entretenimiento local. Siempre hay gente para todo, que disfruta de cosas perversas, pero bueno, esperemos que las nuevas generaciones tengan mejores gustos, pero vos le ponés un informativo local a Netflix y decime quién queda mirando televisión, ¿no? Que es así. Netflix, digamos, el informativo local y el fútbol local. Ya de hecho el fútbol local a duras penas puede competir con el fútbol global, por razones más que obvias, ¿no? Entonces los canales no tienen... quizás la venganza de la vieja radio, porque la radio tiene una cosa fantástica, la radio es auténtica. O sea, la radio se hace en base a probablemente la más antigua de las formas de comunicación entre dos seres humanos, que es la oral, ¿no? Unga, unga, cualquier cosa de significar era respondido de algún modo por la persona que dialogaba. Eso es lo que hace la radio. Vos estás manejando y escuchás unga, unga y lo entendés. Pero vos para mirar televisión te tenés que sentar a mirar una escena que siempre es falsa. La televisión no puede superar el hecho de que todo eso se armó para que vos lo vieras. La radio reproduce una comunicación natural entre dos personas. Vos lo puedes hacer siguiendo otras actividades. Seguramente, yo que soy un gran escucha de radio, prefiero escuchar TuneIn. Y a veces, en general, escucho música, cuando tengo tiempo libre.
otras veces escucho programas periodísticos, sigo a algunos periodistas españoles y otros países en YouTube, o sea, es un escenario complicado para los medios tradicionales, ¿no? No para la función que la tienen que cumplir profesionales de distintas disciplinas vinculadas a los medios, particularmente los periodistas, ¿no? Gerardo Sotelo, su presencia aquí enriqueció mucho esta charla. Muchas gracias por habernos acompañado. No, Fuerte ustedes, aplauso para él. muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.